Hay historias de héroes que hablan sobre ganar poder, derrotar enemigos o convertirse en alguien extraordinario. Pero existen otras historias que hacen una pregunta mucho más difícil. ¿Qué pasa cuando aquello que te convierte en un héroe también es aquello que te destruye la vida? Porque en Spider-Man 2 no es una película sobre un hombre que aprende a lanzar telarañas, detener trenes o vencer villanos. Es una película sobre un joven que está cansado de llegar tarde a todo, cansado de perder momentos importantes, cansado de ver cómo las personas que ama siguen adelante, mientras que él está atrapado en una vida donde tiene que escoger a todos antes que a sí mismo. Peter Parker consiguió algo que muchas personas buscan, una oportunidad para empezar de nuevo. Por un momento, dejó atrás la culpa, la responsabilidad y la presión de ser Spider-Man. Y lo más interesante es que cuando dejó de ser un héroe, comenzó a convertirse en una mejor versión de sí mismo. Para este video, y que se entienda de qué va, lo dividiré en los siguientes puntos. Capítulo 1. El peso de la máscara. Capítulo 2. La vida que Peter quería. Y capítulo 3. El sacrificio de ser Spider-Man. Al inicio de la película, vemos algo diferente a lo que normalmente esperamos de un héroe. No vemos a Peter disfrutando sus poderes. No lo vemos emocionado por salvar a las personas. Vemos agotamiento. Peter llega tarde a sus clases, pierde trabajos, no puede cumplir promesas y observa cómo su vida personal se derrumba lentamente. La razón es simple. Peter está intentando mantener dos vidas completamente opuestas. Por un lado está Peter Parker, un estudiante común, un amigo, un hombre que quiere tener una relación con Mary Jane. Pero por otro lado está Spider-Man, alguien que debe aparecer cuando una persona necesite ayuda, aunque eso signifique perder algo importante de su propia vida. El problema radica en que no hay un equilibrio entre ambas partes. Uno consume completamente a la otra. El psicólogo Carl Jung hablaba sobre la importancia de integrar las diferentes partes de nuestra personalidad. Según Jung, cuando una persona rechaza una parte de sí misma, aparece un conflicto interno. Y es eso exactamente lo que le ocurre a Peter. Él empieza a ver a Spider-Man como un enemigo, como la razón por la que no puede ser feliz, como algo que debe eliminar para recuperar su vida. Pero el verdadero problema no era Spider-Man, era que Peter había construido una identidad donde solamente existía para cumplir a los demás. Había olvidado que detrás del traje había una persona, y esa persona era él mismo. Cuando Peter pierde sus poderes, sucede algo inesperado. Por primera vez en mucho tiempo, las cosas empiezan a funcionar. No porque tenga más fuerza, no porque sea más poderoso, sino porque finalmente puede estar presente. Puede concentrarse en sus estudios, puede hablar con sus amigos, puede acercarse a Mary Jane, e incluso la versión de Peter que nunca habíamos visto. Una persona más tranquila, más segura y sobre todo más cercana a la persona que él quería ser. Y aquí es donde aparece una de las ideas más importantes de la película. Peter descubre que una vida normal no es algo vacío. Durante años imaginó que ser Spider-Man significaría perder una parte de sí mismo, pero cuando lo abandona, se da cuenta de que todo lo que había sacrificado no importaba, ya que te das cuenta de que Peter siempre fue muy humano. Muchas veces las personas no desean abandonar sus responsabilidades porque sean cobardes, lo desean porque están cansadas, porque necesitan sentir que también tienen derecho a vivir. Peter representa a todas esas personas que han cargado con algo durante demasiado tiempo y en algún punto y momento se pregunta, ¿qué pasaría si simplemente dejara todo atrás? Y Spider-Man 2 responde esa pregunta con claridad. Peter obtiene exactamente lo que quería, pero hay un problema, no se siente completo. Cuando pierdes algo que te daba sentido, te sientes vacío por dentro. El filósofo Viktor Frankl, quien desarrolló la logoterapia, hablaba sobre la importancia del significado de la vida. Para Frankl, las personas no solamente necesitan placer o comodidad, también necesitan un propósito, algo que les dé una razón para levantarse. Y Peter comienza a experimentar algo parecido. Cuando deja de ser Spider-Man, su vida mejora externamente, pero internamente pierde algo.
porque ayudar a otros no era solamente una obligación para él, también era parte de quién era. Y esto es lo que hace diferente a Peter Parker. Él no se convierte en Spider-Man porque quiera sentirse superior. Se convierte porque después de la muerte del tío Ben, entendió que tener la capacidad de ayudar y decidir no hacerlo tendría consecuencias. Ese momento cambió completamente su forma de ver el mundo. El problema es que Peter interpreta esa responsabilidad como una condena. Piensa que ser Spider-Man significa perder su felicidad, pero todavía no entiende algo. El sacrificio no siempre significa perder algo. A veces significa elegir aquello que tiene más valor. La película presenta a Otto Octavius como un reflejo oscuro de Peter Parker. Ambos son científicos, ambos tienen grandes sueños, ambos quieren utilizar su inteligencia para crear algo que ayude al mundo. Pero existe una diferencia fundamental. Mientras que Peter decide ser Spider-Man para ayudar a las personas, Otto comienza a justificar todos y cada uno de sus actos. Él pierde control de su propia existencia. Sus brazos mecánicos comienzan a dominarlo, pero más importante aún, su obsesión comienza a dominar su mente. Otto representa lo que sucedió cuando una persona deja que un objetivo sea más importante que todo lo demás. Su sueño era crear energía para ayudar a la humanidad, pero poco a poco ese sueño se convierte en una necesidad. La diferencia entre Peter y Otto no está en el sufrimiento, ambos sufren. La diferencia está en la respuesta. Uno permite que el dolor lo transforme, pero el otro deja que su dolor lo consuma. Y por eso Dr. Oct funciona tan bien como villano, porque no es solamente alguien que pelea contra Spider-Man, es una advertencia de lo que a Peter podría pasarle si pierde el control. Cuando Peter vuelve a ponerse el traje, no lo hace porque haya recuperado sus poderes, lo hace porque finalmente entiende algo. Spider-Man no era una carga externa que estaba destruyendo su vida, era una decisión que él había tomado, era una parte de sí mismo. Esto hace que su regreso sea diferente. Es Spider-Man porque decidió serlo, y esa diferencia lo cambia todo. Un héroe obligado por la culpa termina destruyéndose, pero un héroe que acepta su propósito puede encontrar paz. La escena del tren es probablemente el momento más importante de toda la película, porque por primera vez Spider-Man no aparece como una figura perfecta, aparece como alguien vulnerable. Peter detiene el tren fuera de control, usando toda su fuerza, pero después de ese esfuerzo cae inconsciente, y ahí ocurre algo simbólico. Los pasajeros descubren que debajo de la máscara no hay una máquina, no hay alguien invisible, solo hay un joven agotado, intentando hacer lo correcto. Durante años, Peter Parker había cargado con la idea de que él tenía que hacerlo todo solo, pero en ese momento, las personas que salvó lo sostienen a él. Es una de las escenas más poderosas porque cambia la relación entre el héroe y la sociedad. Spider-Man no es tan importante porque sea perfecto, es importante porque incluso siendo humano decide ayudar. La máscara de Spider-Man representa mucho más que una identidad secreta. La máscara no es solamente una herramienta para ocultar su rostro, es el símbolo de una responsabilidad que decidió cargar desde el momento en que entendió las consecuencias de no haber actuado cuando pudo hacerlo. Pero lo interesante de la máscara es que tiene una contradicción. Por un lado, es un símbolo que ayuda a las personas, que les dé inspiración. Pero por otro lado, el mismo Peter cierra la oportunidad de que otros le puedan agradecer lo que hace. Esto conecta con una idea de mis filósofos favoritos, Platón, y su reflexión sobre la diferencia entre la apariencia y la realidad. En muchas de sus obras, Platón plantea lo que vemos externamente. No siempre representa la verdadera esencia de algo. Las personas pueden observar una imagen, una apariencia o una representación, pero detrás de ella existe una realidad más profunda. Y eso es exactamente lo que le ocurre a Spider-Man. Al final de la película, Peter consigue algo que parecía imposible. Mary Jane descubre la verdad. Ella sabe quién es realmente y aún así decide quedarse. Pero Peter sigue teniendo algo difícil de aceptar. No puede tenerlo todo. No puede ser completamente libre.
y al mismo tiempo ignorar su responsabilidad. No puede vivir como si nada hubiera ocurrido, porque Spider-Man no es solamente un traje, no es una elección. La tragedia que es ser Peter Parker es que él podría tener la vida que tanto quiere tener, pero gracias al precio que se puso a sí mismo, decidió que ayudar a los demás era más importante que ayudarse a sí mismo. Y no lo hace porque ser superhéroe sea lo mejor, sino porque piensa en aquellos adultos que necesitan la ayuda y en inspirar a los niños para que hagan al mundo un lugar mejor. En conclusión, Spider-Man 2 no trata sobre un héroe que aprende a soportar una carga, trata sobre un hombre que aprende a aceptar quién es. Peter Parker pasó toda la película intentando separar las dos partes de su vida. Quería tener una vida normal, sin Spider-Man, pero terminó descubriendo que Spider-Man también era parte de esa vida, porque ser un héroe nunca significó que Peter no pudiera estar cansado, nunca significó que no pudiera tener miedo, significa que con todo eso decidía ayudar. Peter no era la razón de que Spider-Man estuviera mal, era la razón para entenderse a sí mismo. Gracias a todo eso, Peter entiende que la ciudad es más importante que él mismo. Muchísimas gracias por ver este video. Muchas gracias en serio. Si quieren ver más videos como este, suscríbanse. Gracias.